Mendeley. Elaboración de citas y referencias aplicando el estilo de citación APA. Séptima edición. Mendeley es una herramienta gratuita que te permite elaborar las citas y referencias en tus trabajos escritos aplicando múltiples estilos de citación. Entre ellos la séptima edición de la APA. Mendeley presenta la interfaz en inglés y es una excelente alternativa para elaborar las citas y referencias en tus documentos académicos. El objetivo de este video es mostrar todas las funciones que presenta, mediante un taller con ejercicios prácticos, que puedes replicar posteriormente. Primero te mostraré cómo ingresar de forma manual los datos de las referencias más utilizadas y los elementos a tener en cuenta en el estilo de citación. Luego verás las alternativas que puedes utilizar para ingresar los datos de una forma más rápida. Posteriormente aprende cómo hacer la citación en el texto. Agrega las referencias y realiza los ajustes que necesites. Finalmente, si te gusta trabajar con el Word en línea, aprende a citar y agregar las referencias desde esta versión. Crear cuenta en Mendeley. Mendeley requiere la creación de una cuenta para poder trabajar. Para hacerlo, ingresa al sitio web. Buscas la opción para crear una cuenta. Seleccionas crear una cuenta gratis. Digitas tu correo. Continuar. Nombre de pila. Apellidos. Crear contraseña. Registrarse. Continuar. Si al digitar tu correo ves que te pide contraseña, es porque en algún momento creaste un perfil en Mendeley o en alguno de los servicios de Elsevier, y este usuario y contraseña te sirve en todas las aplicaciones. Si no recuerdas la contraseña, busca la opción para recuperarla y sigue las instrucciones. Descargar e instalar Mendeley. Mendeley no requiere la instalación de la aplicación de escritorio en el equipo. Sin embargo, haré el ejercicio para que puedas ver cómo funciona. Para ello, en el sitio web das clic en Descargar. Se debe hacer la selección de acuerdo al sistema operativo del equipo. Clic en el archivo descargado. Ejecutar. Cualquiera que utilice este ordenador, todos los usuarios. Instalar. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Sí. Terminar. Automáticamente en el escritorio queda el acceso directo para poder ingresar. Ingreso de referencias en Mendeley. En Mendeley hay dos versiones que cumplen con la función de ingresar las referencias para luego poder citarlas. Una de ellas es la versión web, desde donde haré todos los ejemplos y ejercicios. Y es la que recomiendo, ya que puedes tener acceso desde cualquier equipo que tenga internet. Para poder acceder a esta versión, debes ir al sitio web de Mendeley. Buscas la opción para iniciar sesión y te identificas con el usuario y contraseña. Para ingresar las referencias debes buscar en el menú Biblioteca. La otra versión es la de escritorio. Pero te decía que no es obligación descargar. Desde allí te debes identificar con tu usuario y contraseña. Al comparar ambas versiones, puedes ver que son iguales, las funciones son las mismas. La única diferencia es el menú ubicado en la parte superior en la versión de escritorio, que corresponde a accesos directos de la aplicación, y algunos ubicados en la web. Ingreso de un libro. Si se te dificulta identificar las opciones porque la interfaz está en inglés, puedes dar clic derecho en cualquier parte de la página y seleccionar Traducir a español. Si ves que al trabajar de esta manera tienes dificultad, vuelve a la versión en inglés. Para ingresar un registro de forma manual, debes dar clic en Agregar nuevo. Agregar entrada manualmente. Luego ingresas los datos de acuerdo al tipo de referencia. En este caso seleccionas libro. Título del libro. Ya que este es un autor personal, debes ingresar apellidos y nombres, separando estos elementos con una coma, tal como lo indica la ayuda. Para agregar un autor se debe dar clic en el más. Para eliminar un autor das clic en la X. Año de publicación. Si tiene un número de edición lo pones en este campo. Nombre de la editorial o publicador. Agregar entrada para guardar. Ingreso de un capítulo de libro. Tipo de referencia. Seleccionar sección de un libro. Título del capítulo del libro.
Autores del capítulo del libro. Apellido y nombres. Clic en Más. Apellido y nombres. Título del libro. Año. Página de inicio y final del capítulo del libro. Si se toma una referencia como capítulo del libro, es porque hay un editor que hace una compilación de textos de diversos autores. Para este caso debes ingresar este o los autores en el campo editor, siguiendo la estructura de apellidos y nombres. Editorial. Guarda los cambios. Ingreso de un artículo de revista. Tipo de referencia: artículo de revista. Título del artículo de revista. Autor. Apellido y nombre. Clic en el más para ingresar el otro autor. Clic en más para ingresar el último autor. Nombre de la revista. Año. Página donde empieza el artículo y donde finaliza. Volumen de la revista. Número de la revista. Recuerda que una revista tiene ambos elementos o uno de los dos. Guarda los cambios. Ingreso de un artículo de sitio web. Tipo de referencia: sitio web. Título del artículo. Apellidos y nombre del autor. Nombre del sitio web. Año. Guarda los cambios. Para agregar la URL debes dar clic en la referencia, busca el campo correspondiente y pegas el enlace. Si te piden que lo acortes, utiliza alguna herramienta en la web que haga esta tarea. Te puedo recomendar Bitly. Para ello debes ingresar al sitio web. Pegas el enlace. Lo acortas y luego lo agregas en el campo URL. Puedes notar que la interfaz cuando ingresamos las referencias es muy diferente a lo que vemos en este momento. Pues bien, desde aquí puedes hacer modificaciones en el registro. Y no te asustes si no ves algunos datos. Estos están ocultos y solo debes desplegarlos. Respecto a la fecha de acceso del artículo, solo es necesario cuando el contenido del sitio web cambia y no se podrá recuperar con el tiempo ya que no se archiva. Ingreso de un video. Tipo de referencia. Sitio web. Título. Y entre corchetes el término video. Apellidos y nombres del autor. Si no es posible identificarlo, puedes poner a la persona o el grupo que lo subió. Esto con el fin de poder recuperarlo. En la publicación debes poner el nombre de la plataforma para compartir videos. YouTube, Vimeo, o la que corresponda. Año. Guarda los cambios. Agrega la URL. Elimina la fecha de acceso. Ingreso de una tesis que no ha sido publicada. Selecciona el tipo de referencia. Tesis. Título de la tesis. Primer autor. Segundo autor. Año. En la institución se pone el nombre de la universidad. En tipo el nivel de formación y el término inédita. Guarda los cambios. Tesis publicada en un repositorio institucional. Tipo de referencia. Tesis. Título de la tesis. Apellidos y nombre del autor. Año. En la institución pones el nombre del repositorio donde está publicada la tesis. En tipo debes poner el nivel de formación y luego la universidad. Guarda los cambios. Ingreso de una ponencia o conferencia presentada para un congreso, simposio o encuentro. Tipo de referencia. Actas de congreso. Título del artículo. Entre corchetes debes poner el tipo de contribución. Autor. Apellidos y nombre. Nombre del evento y la ciudad. Año. Guarda los cambios. Ingreso de un título sin autor y con 2 editoriales. Tipo de referencia. Libro. Título del libro. El campo autor lo debes dejar vacío ya que en este libro no se puede identificar uno en particular. Año de publicación. En el campo publicador debes poner las editoriales separadas por punto y coma. Guarda los cambios. Ingreso de un título con autor institucional y sin fecha. Tipo de referencia. Sitio web. Título del artículo. En autor agrega el nombre completo de la institución, respetando mayúsculas iniciales. No incluyas comas. Si el nombre del sitio web es el mismo del autor, lo debes omitir. Y dejar el campo vacío.
Si no logras identificar una fecha de publicación, deja este campo vacío. Guarda los cambios. Ingresa la URL. Ingreso de un título con autor anónimo. Tipo de referencia. Libro. Título del libro. En autor debes poner el término anónimo ya que así se identifica. Año. Editorial. Guarda los cambios. Ingreso de un título con 21 o más autores e idioma diferente al del trabajo. Tipo de referencia. Artículo de revista. Si en tu trabajo estás utilizando una referencia que se encuentra en un idioma diferente al del trabajo, el estilo de citación APA dice que debes agregar entre corchetes la traducción del artículo. Respecto a la cantidad de autores, debes ingresar todos los que aparecen en la fuente. Posteriormente Mendeley se encargará de hacer los ajustes en la referencia de acuerdo a la cantidad. Hasta 20 o menos autores se pone el signo ampersand antes del último. Cuando son 21 o más autores como en este caso, se incluyen los nombres de los primeros 19 autores. Se agregan puntos suspensivos, y a continuación se pone el nombre del último autor. Nombre de la revista. Año. Página donde empieza y donde termina el artículo. Volumen. Número. Guarda los cambios. Ingreso de un título con autor institucional conocido por una abreviatura. Tipo de referencia. Sitio web. Título del artículo. Poner el nombre completo de la institución sin la abreviatura. En la primera cita se debe incluir pero en la referencia se omite. Nombre del sitio web, ya que a este artículo no se le identifica un año. Dejar este campo vacío. Guarda los cambios. Enlace corto del sitio web. Ingreso de una publicación de Twitter. Tipo de referencia. Sitio web. En el título se deben poner las primeras 20 palabras del artículo. Y luego también entre corchetes el término tweet. Si el contenido tiene GIFs animados o imágenes debes incluirlos o ponerlos como una descripción entre corchetes. Autor ya sea personal o institucional. Entre corchetes el nombre de usuario. En publicación Twitter. Año. Mes. Día. Guarda los cambios. Ingresa la URL. Ingreso de una publicación de Instagram. Tipo de referencia. Sitio web. Título del artículo. Entre corchetes el tipo de elemento que estás consultando. Autor ya sea personal o institucional. Entre corchetes el nombre de usuario. En publicación Instagram. Año. Mes. Día. Guarda los cambios. Ingresa la URL. Ingreso de una publicación de Facebook. Tipo de referencia. Sitio web. Título del artículo. Entre corchetes el tipo de elemento que estás consultando. Autor ya sea personal o institucional. En publicación Facebook. Año. Mes. Día. Guarda los cambios. Ingresa la URL. Ingreso de una referencia de diapositivas. Tipo de referencia. Sitio web. Título de la presentación seguido de corchetes y el término diapositivas. Autor. En publicación se pone el sitio donde están alojadas. Año de publicación si lo tiene. De lo contrario dejar vacío. Guardar los cambios. Ingresa la URL. Crear carpetas. En Mendeley puedes crear carpetas para organizar las referencias. De acuerdo a los temas que sean de tu interés o para una mejor visualización de la información. Esta no será una opción que utilizaremos a lo largo del video. Pero te lo mostraré para que veas cómo funciona. Clic en Nueva colección. Asignas nombre a la carpeta, redes sociales. Enter. Para agregar las referencias en la carpeta, debes hacer la selección. Clic en Organizar. Seleccionas la carpeta. Agregar a una colección. Eliges la que sea de tu interés. La adicionas. Al verificar puedes ver que en la carpeta se encuentran los registros. Si deseas eliminar un registro de la carpeta, tienes dos opciones.
Una de ellas es seleccionar el registro y lo eliminas. Lo que borres de la carpeta automáticamente se elimina de Mendeley. La otra opción es seleccionar uno o varios registros. Clic en Organizar. Remover de la colección. Como pudimos comprobar, los registros se conservan. Al dar clic en los 3 puntos tienes 3 opciones. Renombrar una carpeta. Crear una carpeta dentro de otra. Eliminar la carpeta y subcarpetas. Recuerda que cuando eliminas un registro este queda almacenado en la papelera. De modo que si deseas recuperar alguno lo seleccionas y das clic en Restaurar. Automáticamente se mueve al listado de todas las referencias. Ingreso de una referencia con un identificador. Además del ingreso manual de las fuentes, Mendeley nos ofrece múltiples opciones para poder agregar registros de una forma más sencilla. A continuación veremos cada una de ellas. Dependiendo del registro tú defines la forma en que lo agregas. Para ingresar una referencia mediante un DOI, debes seguir la ruta de ingreso manual. En el campo Identificadores ubicado en la parte superior pegas la dirección completa y luego das clic en la lupa para buscar. Puedes ver que se agrega un registro con sus respectivos metadatos. Guarda los cambios. Además del DOI puedes utilizar otros identificadores. Te mostraré cómo agregarlos. Archive ID. PM ID. En cualquiera de los casos recuerda revisar los datos y hacer las correcciones pertinentes. Ingreso de un documento de sitio web utilizando el importador web. Ingresa al sitio web de Mendeley. Busca en el menú el importador web. Empieza la instalación en el navegador. Agregar. Añadir extensión. Esta queda anclada en la parte superior. Si ves que se oculta debes dar clic en Extensiones y luego Fijar. Con el importador web puedes agregar referencias de sitios web o documentos que se encuentren en PDF, como artículos o contenidos de un repositorio entre otros. Para poder utilizarlo debes darle clic. Si te lo pide te identificas con tu usuario y contraseña. Selecciona la referencia. Si quieres guardas el registro dentro de una carpeta. Luego seleccionas Añadir a Mendeley. Puedes ver que se agrega el registro con los metadatos. Si tuviera un PDF también mostraría que se agregó. Revisa si tienes que modificar el registro. Ingreso de una referencia por medio de un PDF. Una de las opciones recomendadas para ingresar fuentes a Mendeley es con el PDF, ya que tienes el texto completo disponible. Si tienes errores tienes a tu alcance la información. Debes tener en cuenta que en la versión gratuita puedes almacenar hasta 2 GB. Para agregar el PDF, seleccionas en el menú Archivo de la computadora. Seleccionar. Abrir. Otra opción es seleccionar el archivo desde la ubicación donde está guardado y luego soltarlo en Mendeley. Puedes ver que además de los metadatos se puede ver el PDF. Recuerda hacer las correcciones pertinentes. Una ventaja al guardar el PDF es que puedes tener una biblioteca personal con la información de tus fuentes. Además puedes seleccionar, subrayar el texto y agregar comentarios que se verán en las anotaciones. Ingreso de una referencia en formato BTEX o RIS. En el siguiente ejemplo selecciona varios registros y busca la ruta para poder hacer la descarga en formato BTEX o RIS, y luego realiza la importación a Mendeley por la opción Agregar nuevo, Importar biblioteca, RIS. Seleccionar el archivo. Abrir. Puedes ver que se agregan los datos. La diferencia entre ambos formatos radica en que el formato RIS respeta la estructura de los autores personales, en cambio los autores institucionales los desordena. Lo contrario sucede con el formato BTEX. Dado que las referencias en su mayoría tienen autores personales, el formato RIS es el más recomendado. Los registros los puedes pasar también de manera individual. Para el siguiente caso realiza la descarga en formato RIS y luego llévalo a Mendeley. En ambos casos revisa los datos. Citación en el texto. En los ejercicios que vienen a continuación, utilizaremos las diferentes referencias que ingresamos, y haremos la citación respectiva en el texto. Asimismo veremos aspectos del estilo de citación APA, instalar complemento para Word. Para poder insertar las citas en tu documento escrito, debes descargar el complemento. Este solo está disponible en versiones de Office 2017 en adelante o 365.
Si el Office que tienes instalado hace parte del paquete de aplicaciones de tu institución y tiene restringida la descarga de complementos de la tienda, debes solicitar a la unidad de tecnología que te habiliten dicha opción. Clic en Insertar. Complementos o tienda. Obtener complementos. Buscar Mendeley. Agregar. Continuar para aceptar términos y condiciones. El complemento se puede visualizar en el menú Referencias. A continuación te identificas con tu usuario y contraseña. Puedes ver que aparecen las referencias que se ingresaron previamente. Selección del estilo de citación y cambio del idioma en los elementos de las citas y referencias. Recuerda que el complemento se encuentra en el menú Referencias. Das clic en Mendeley. Configuración de las citas. Seleccionas el estilo de tu interés. Actualizar estilo de cita. Para actualizar el idioma debes dar clic en Cambiar el idioma de la cita. Seleccionas el que sea de tu interés y actualizas. Agregar un estilo de citación que no se encuentra en el listado. En el complemento das clic en Configuración de las citas. Cambiar estilo de cita. Buscar otro estilo. Digitas el que deseas agregar. Seleccionar el estilo de citación. Clic en Actualizar estilo de cita. Puedes ver que queda predeterminado para usarlo y ya aparece en el listado. Ya que el énfasis del video es en el estilo de citación APA, hacemos el cambio de nuevo. Paráfrasis. La paráfrasis es cuando tomas un texto y con tus propias palabras expresas lo que está diciendo el autor. Cita dentro de paréntesis con un autor. En el complemento de Mendeley, busca y selecciona la referencia. Clic en Insertar la cita. Puedes ver que se agrega dentro del texto. Recuerda, la cita a modo de paráfrasis lleva apellido y año. Cita narrativa con un autor. En la cita narrativa el autor se incorpora en la redacción, pero debes tener presente que es incorrecto agregar la cita completa inmediatamente después de nombrar el autor en el texto. Así que debes realizar un ajuste. Notarás que si ubicas el cursor en cualquier parte del documento tendrás la opción de insertar una cita, pero si das clic en una cita se habilitan unas opciones adicionales con las que podrás hacerle modificaciones. En este caso debes dar clic en Suprimir el autor. Puedes ver que solamente queda el año en la cita. Cita dentro del paréntesis con dos autores. Busca. Selecciona e inserta la cita. Puedes ver que los autores quedan separados por el signo ampersand y el año. Cita narrativa con dos autores. En esta cita los autores van separados por la Y y luego se pone el año. Buscas y seleccionas la cita, le das clic y omites el autor. Si pones de forma manual cualquier cita, Mendeley no incluirá esta fuente en la lista de referencias. Cita dentro de paréntesis con 3 o más autores. Busca. Selecciona y agrega la cita en el texto. La referencia del ejemplo tiene 3 autores, así que Mendeley aplica lo que indica el estilo APA. De 3 autores en adelante, la cita quedará con el apellido del primer autor, la sigla et al. Y el año. Cita narrativa con 3 o más autores. Si en la redacción vas a incluir al autor, ingresa el apellido dentro del texto, y la sigla et al., luego agrega la cita omitiendo el autor. Puedes ver que solamente queda el año. Corrección de una cita. Si necesitas hacer la corrección en una cita ya sea en el autor o el año, debes hacerlo directamente en el administrador de Mendeley. Para el siguiente caso eliminaremos los segundos apellidos de los autores. Recuerda pararte por fuera del registro para que Mendeley tome los cambios. En Word, donde tienes las citas para que se efectúen los cambios, debes dar clic en los 3 puntos. Actualizar desde la biblioteca. Puedes ver que automáticamente se realizan las modificaciones. Cita textual con menos de 40 palabras. La cita textual menor a 40 palabras va dentro del párrafo. Se debe encerrar entre comillas y agregar la cita, es decir, el apellido del autor, año y un elemento adicional, el número de página, párrafo o elemento de donde se tomó. Cita textual con menos de 40 palabras dentro del paréntesis. Para agregar la cita, hazlo de la siguiente manera. Busca y selecciona la referencia. Clic en la cita. Seleccionar página.
Poner el número 109. Guarda los cambios. Inserta la cita. Puedes ver que se agrega este nuevo elemento. Cita textual narrativa con menos de 40 palabras, con el número de página dentro del paréntesis. Después del autor, busca y selecciona la referencia. Clic en la cita. Omitir autor. Selecciona página. Digita 182. Guarda los cambios. Inserta la cita. Cita textual narrativa con menos de 40 palabras, con número de página al final de la cita. Otra forma de citar es la siguiente: después del autor, busca y selecciona la referencia. Clic en la cita. Omitir autor. Guarda los cambios e inserta la cita. Después de las comillas, agregar el número de página. Cita textual con páginas continuas. Encontrarás que algunas citas terminan en una página y continúan en la siguiente. Ese tipo de citas son continuas, así que la paginación se debe agregar como veremos a continuación. Busca y selecciona la referencia. Clic en la cita. Agrega las páginas separadas por guión. Guarda los cambios e inserta la cita. Puedes ver que automáticamente se agrega una P adicional. Cita textual con páginas discontinuas. En citas discontinuas sucede que la secuencia del texto se ve interrumpida, en este caso por la información de una tabla. Para agregar la cita, busca y selecciona la referencia. Clic en la cita. Agrega las páginas separadas por coma. Guarda los cambios e inserta la cita. Puedes ver que automáticamente se agrega una P adicional. Cita textual con más de 40 palabras. Esta cita se caracteriza por tener en su extensión más de 40 palabras. Si no estás seguro sobre la cantidad, selecciona el texto y Word te indicará el número de términos que contiene. La cita debe estar precedida de un párrafo introductorio. Se debe ubicar en un bloque aparte, y debe llevar el número de página. Cita textual con más de 40 palabras dentro del paréntesis. Agrega la cita después del punto. Busca y selecciona la referencia. Clic en la cita. Seleccionar página. Poner el número 38. Guarda e inserta la cita. Recuerda que para insertar la cita puedes aplicar lo visto anteriormente. Cita de cita. Se presenta cuando estás consultando una referencia, y al querer utilizar el texto en tu documento escrito, encuentras que la cita no es del autor que estás revisando sino de otro diferente. En este caso debes ir a las referencias y tratar de localizar el documento original. Si lo puedes encontrar, lo agregas en tu lista de referencias, y haces la citación en el documento. Si no lo puedes localizar, debes hacer una cita de cita. Los elementos que la componen son los siguientes: la cita que se encontró en el texto, tanto el autor como el año, el término, citado por, o citados por. Finalmente, se debe poner la cita, que corresponde a la referencia consultada. Cita de cita dentro del paréntesis. Una forma de hacer la cita es así. Busca y selecciona la referencia consultada. Clic en la cita. En prefijo, agregar el autor. Año del texto, y luego el término. Citado por. Guarda e inserta la cita. Puedes ver que se cumple la estructura que se planteaba anteriormente. Cita de cita con autor y año en el texto y la cita dentro del paréntesis. Una forma de hacer la cita es incluyendo al autor y el año que aparece en el texto. Al finalizar el párrafo buscas y seleccionas la referencia. Clic en la cita. En prefijo, debes poner el término citado por. Luego guardar e insertar. Cita de cita con autor en el texto y los demás elementos dentro del paréntesis. Por último, después del autor del texto, puedes agregar la referencia consultada, y en prefijo poner el año con el término citado por. Luego guardar e insertar. Cita de cita textual. Con una cita de cita textual aplican los ejemplos anteriores. La única diferencia es que se debe incluir el número de página. Busca y selecciona la referencia consultada. Clic en la cita. En prefijo poner el autor del texto, y citado por. Luego la página de donde se tomó. Guardar e insertar. Citas con mismo autor y año. Las siguientes citas tienen el mismo autor y año de publicación. El estilo APA dice que para distinguir cada referencia se debe poner una letra en la fecha. En este texto vamos a agregar una de las referencias.
puedes ver que la cita queda normal. Cuando en el texto agregas la siguiente referencia del mismo autor, automáticamente se modifican ambas citas y a cada una de ellas la identifica una letra. Citas con primeros autores iguales. Te puedes encontrar referencias que se hacen en colaboración, pero uno de los autores es diferente. En este ejemplo agrega la referencia, verás que queda con la sigla et al, como corresponde. Al incluir la otra referencia puedes ver que ambas citas cambian automáticamente, y para poderlas distinguir se agregan todos los autores. Autores con los mismos apellidos. En el siguiente ejemplo, ambas referencias tienen el mismo apellido pero son autores diferentes. El estilo APA indica que se deben agregar las iniciales, así tengan diferente año. Al ingresar la primera cita, queda como corresponde. Al ingresar la otra cita, puedes ver que ambas cambian automáticamente, y además a cada una se le agregan las iniciales del autor para hacer la distinción. Citas de múltiples autores. Cuando haces la consulta de un tema y necesitas agregar las citas en el documento, debes hacerlo de tal forma que te queden en un mismo paréntesis, con la estructura correspondiente de la cita, y en orden alfabético. Buscas y seleccionas cada una de las referencias. Fundación Ratón de Biblioteca y Fundalectura. Puedes ver que se cumple la estructura planteada anteriormente, sin embargo, ya que son referencias de redes sociales que deben tener su nombre de usuario en el campo autor. Este dato no se debe reflejar en la cita, así que debes hacer la modificación. Clic en la cita. En el recuadro azul das clic en el enlace. A continuación, eliminas el nombre de usuario. Cualquier cambio manual en la cita tienes que hacerla de esta manera, ya que en el momento que se haga alguna actualización no se va a modificar. Otra alternativa que tienes es hacer una cita narrativa, respetando la estructura de los autores. Buscas y seleccionas las referencias, Fundación Ratón de Biblioteca. Clic en la cita. Omitir autor. Fundalectura. Clic en la cita. Omitir autor. Y Revista Bibliotecología UDA. Clic en la cita. Omitir autor. Puedes ver que solo quedan los años de cada referencia. Documento anónimo. En la literatura, algunos títulos figuran en su autoría con el término anónimo. En este caso en el campo autor debes poner dicho término. Recuerda, solo aplica para aquellas fuentes donde el autor se identifique de esta manera. Documentos sin autores. Hay referencias a las que no puedes hallarle un autor personal, y mucho menos uno corporativo. En este caso deja el campo autor vacío. Automáticamente este dato será reemplazado en la cita por el título. Autor corporativo con abreviatura identificable, primera cita. Hay autores corporativos que se identifican también con abreviaturas. Ten presente que en la primera cita debe ir el nombre completo, y la sigla. Hay varias formas de hacerlas. Busca e inserta la referencia. Selecciona la cita. Puedes ver que se activa un recuadro azul. Debes dar clic en el enlace. En el recuadro debes hacer las correcciones. Agregar entre corchetes las siglas. Guarda los cambios. La otra forma es que en la redacción se identifiquen las abreviaturas, y luego se agregue la cita. Citas subsiguientes. Las citas subsiguientes deben llevar solamente las abreviaturas. Para hacerlo debes buscar y agregar la referencia. Clic en la cita. Hacer la corrección. Guardar los cambios. Recuerda, en la referencia solo se debe poner el nombre completo del autor corporativo. Sin la abreviatura. Autor corporativo sin abreviatura, primera cita y citas subsiguientes. Cuando un autor corporativo no se identifica por una abreviatura, se debe agregar en el campo autor sin ningún tipo de distinción, y en todas las citas debe quedar con el nombre completo. Elementos de la lista desplegable disponibles en Mendeley para agregar a la cita. Mendeley presenta una amplia variedad de elementos, que permiten agregar a las citas textuales el complemento para saber de dónde se tomó. Ya vimos cómo se agrega el número de página, ahora veremos otras opciones que se encuentran en el listado. Cita textual con número de figura. Dentro de una figura, puedes encontrar texto interesante para citar en tu trabajo escrito. Selecciona de la lista desplegable el término figura, agrega el número, y luego, guarda los cambios. Cita textual con número de columna.
Si el elemento que deseas agregar es un número de columna, selecciona la opción, agrega el número y guarda los cambios. Cita textual con número de párrafo. La redacción en los sitios web es lineal, así que no hay forma de poner paginación. La solución es contar párrafos. Al insertar la cita, seleccionas párrafo, y en valor pones el número 2. Guardas e insertas la cita. Cita textual con número de sección. La opción sección es útil para describir de dónde se tomó la cita, cuando es un sitio web con gran cantidad de información, o una fuente que no tenga clara la paginación. Puedes acompañarlo de un número de párrafo. Cita textual con número de capítulo. Si la única forma que tienes para identificar una cita es el capítulo, puedes seleccionar esta opción de la lista desplegable. Sufijo. Es un campo que permite agregar de forma manual todos los elementos que pueden complementar una cita. Si ves que en la lista desplegable no hay algo que se ajuste a tu necesidad, o si al agregar el elemento aparece desconfigurado, utiliza el sufijo. Cita textual con intervalo de tiempo. Los videos tienen un intervalo de tiempo. En este caso vamos a poner los minutos exactos donde aparece la cita. Cita textual con número de tabla. Las tablas pueden traer información interesante para incluir en la cita. Para esto en el campo sufijo pones el término tabla y agregas el número. Cita textual con número de diapositiva. Las presentaciones generalmente se identifican por el número de diapositiva. Identifica el número donde está ubicada la cita y agrégala en el campo sufijo. Comunicaciones personales. Se conocen como comunicaciones personales a aquellos documentos que no se pueden recuperar ya que no están publicados o no se pueden consultar. En esta categoría se pueden considerar las entrevistas, encuestas, correos, cartas, entre otros. Este tipo de fuentes se ponen en las citas pero no se incluyen en las referencias, y debe llevar el término comunicación personal. Estas son algunas de las variantes que puedes utilizar. Con las iniciales y los apellidos, el término comunicación personal, fecha completa o el año. Y si no tienes autorización para incluir los nombres de los autores, los reemplazas por un código o identificación particular, el término comunicación personal, fecha completa o el año. Referencias. Luego de hacer la citación en el texto, debes agregar las referencias. Desde los 3 puntos seleccionas insertar bibliografía. Continuar. Puedes ver que aparecen, con la respectiva estructura que les corresponde. Están en orden alfabético. Cada una tiene una sangría francesa, y lo más importante, solo se agregaron las referencias que están citadas dentro del documento. Además se pueden ver las particularidades de algunas referencias, entre ellas. El autor anónimo. El autor corporativo sin fecha de publicación. El título sin autor y con las 2 editoriales. El libro con una edición. El sitio web cuyo autor y nombre de publicación son los mismos. Un título con menos de 20 autores. La tesis inédita. La actualización del estado de Facebook. La noticia de Instagram con el nombre de usuario. El capítulo del libro. Las referencias del mismo autor, una con una fecha diferente, y las otras con el mismo año pero diferenciadas con la letra. Las 2 referencias de Provost no cambian en el listado pero sí en la cita. Documento de sitio web. La referencia de Twitter con las 20 primeras palabras. La tesis publicada en un repositorio institucional. Las referencias de autores diferentes que comparten los mismos apellidos. Respecto a la referencia que tiene más de 21 autores, puedes ver que solo se ven los primeros 19, se agregan puntos suspensivos, y luego va el último autor. Word Online. Si te gusta trabajar en la nube, Mendeley se puede integrar con el Word Online. Para esto debes acceder a tu cuenta institucional o gratuita de Microsoft. En mi caso lo haré desde el correo de Hotmail. Te identificas. Abres un documento de Word y descargas el complemento desde el menú. Insertar. Complementos. En la tienda buscas Mendeley. Agregar. Continuar. Puedes ver que se agrega en el menú Referencias, y funciona exactamente igual. Te identificas con tu usuario y contraseña. Configuras el estilo y el idioma. Buscas la cita y la insertas. Si lo necesitas agregas un elemento de la lista desplegable o utilizas el sufijo. Para agregar las referencias debes dar clic en los 3 puntos. Insertar bibliografía. Continuar.
Grupos. Si estás trabajando en un documento de manera colaborativa con otras personas, puedes crear grupos de trabajo. Para esto debes dar clic en la opción Grupos y asignar un nombre. Enter para guardar. Lo siguiente es invitar a otros miembros. Desde los 3 puntos selecciona la opción Administrar grupo. Puedes agregar a otros 24 miembros. Debes digitar el correo y enviar la invitación. En invitaciones pendientes puedes hacer el reenvío. Al correo del invitado, ya sea en la bandeja de entrada o los correos no deseados, llega un mensaje. Clic en el enlace, ingresar con el usuario y contraseña. Si el invitado no tiene acceso a Mendeley, tendrá que crear su perfil. Al ingresar se debe aceptar la invitación. Tendrá también la opción de invitar a otros miembros. El grupo aparece en el menú en la parte inferior. Para poder trabajar de manera colaborativa, puedes agregar las referencias que se van a utilizar en el trabajo. Verás que automáticamente se agregan al grupo y los integrantes pueden verlas. Todos los miembros pueden agregar fuentes para que sean consultadas y citadas. La única condición es que él o los documentos deben trasladarse al grupo. De lo contrario, no se verán reflejados en el perfil de los integrantes. El presente documento tiene permisos de edición. Para que los miembros del grupo puedan trabajar, lo que deben hacer es descargar el complemento si no lo tienen. Identificarse con el usuario y contraseña de Mendeley. En el cuadro se debe buscar el grupo. Insertar la cita y la referencia, que en este caso se actualizó sola. Los otros miembros del grupo pueden ver en tiempo real los ajustes que se le hagan al documento. Hay varias opciones disponibles en el grupo además de enviar invitaciones. Una es promover a administrador o eliminar miembros del grupo. Le puedes cambiar el nombre. Puedes eliminarlo. Se puede crear una nueva colección. El miembro podrá desde la administración invitar a otros usuarios. Salir del grupo. Crear una nueva colección. Etiquetas. Hay un campo en cada registro llamado etiquetas, que consiste en crear una palabra clave con el fin de agrupar y recuperar la información de una manera más sencilla. Para esto debes ingresar al registro, buscar el campo Tags, dar clic en el más, asignar el nombre y dar un Enter. Puedes asignar tantos tags como quieras al mismo registro o a otros. Para recuperar la información con la etiqueta, puedes utilizar el buscador. Digitas el término y das un Enter para que salgan los resultados. Desde este campo puedes realizar cualquier búsqueda. También en los filtros tienes la opción de buscar fuentes por el autor y seleccionando la etiqueta requerida. Para poder eliminar el filtro y ver todas las fuentes de nuevo, debes dar clic en la X. Favoritos. Si deseas marcar tus registros favoritos, puedes dar clic en la estrella o seleccionar los que sean de tu interés y utilizar la opción ubicada en la parte inferior para marcarla. Todas estas fuentes se guardarán en la carpeta Favoritos. Para sacar un registro de allí, puedes dar clic en la estrella o eliminar la marca desde la opción ubicada en la parte inferior. Libreta de apuntes. Esta opción está ubicada en la parte superior y funciona como una libreta para tomar apuntes en cualquier momento. Para crear una, debes dar clic en el más, poner un título y la descripción. Te puedes devolver y crear otra. La diferencia entre esta opción y las anotaciones que puedes agregar dentro de un PDF es que puedes crear notas o recordatorios sin estar asociado a un registro en particular. Si deseas, puedes eliminar las notas creadas. Exportar referencias. Si por alguna razón debes exportar tus fuentes a otra cuenta de Mendeley, o requieres trabajar en otro gestor bibliográfico, o deseas compartir registros con otras personas, puedes hacerlo de la siguiente manera. Seleccionas tus fuentes. Das clic en Exportar. Recuerda que el formato depende del lugar a donde requieres pasar la información. En este caso a otra cuenta de Mendeley, así que utilizaremos el formato RIS. Para que los registros se puedan consultar en la otra cuenta, haces la importación del archivo descargado, tal como lo vimos anteriormente. Catálogo web. Mendeley cuenta con un buscador en la página principal. Este también se encuentra disponible al momento de ingresar con tu usuario y contraseña. Desde allí puedes buscar por un tema de interés. De cada registro puedes tener los datos referenciales,
Y en algunos casos puedes tener el PDF para descargarlo o para agregar el registro a tu biblioteca de Mendeley. Cada registro muestra la cantidad de citas y lectores que ha tenido. Hay varias opciones para filtrar los resultados, por los más relevantes, los más recientes o los más citados. También puedes contar con otros filtros adicionales para que la información sea más precisa. En la descripción de este video encontrarás el taller para descargar, así podrás practicar por tu cuenta. Nos vemos en un próximo tutorial.